Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy queremos compartirte un poco sobre lo que fueron estos periodos cámbrico y ordovícicos que marcaron el inicio de una era llamada Era Paleozoica. El fin de esta actividad es que pongamos en práctica lo aprendido sobre las eras geológicas en nuestro curso de Geología General. Su servidora Sofía y mi compañera Zulaimi, que en un momento aparecerá, les platicaremos un poco sobre estos dos grandes periodos. Comencemos. Hablemos del periodo cámbrico. El periodo cámbrico marca el inicio de la era paleozoica y este es muy importante ya que ocurre un evento llamado la explosión cámbrica en donde se dan de forma rápida y diversa muchos grupos de animales que conocemos actualmente. Este periodo es fundamental ya que nos va a dar a entender cómo fue evolucionando la vida en la Tierra. El periodo cámbrico comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 483 millones de años, que esto duró aproximadamente 56 millones de años. El periodo cámbrico estaba dividido en cuatro épocas y esas épocas tenían edades. La primera época fue el Terrenoviense, que duró aproximadamente 13 millones de años y tuvo dos edades. La segunda época del Cámbrico fue la serie 2, aproximadamente 13 millones de años y también con dos edades, que es el piso 3 y el piso 4. Y la época Mialojoligense duró 43 millones de años con tres edades y la Furogense tuvo tres edades y duró alrededor de 3 millones de años. La palabra cámbrico proviene del latín cambricus, que a su vez deriva de Cambria, que es la forma latinizada de Cymru, y ese es el término en Gales que se usa para referirse a Gales. Y hay que mencionar que Gales es un país que forma parte del Reino Unido y se le denomina este nombre ya que en esta región es donde se encontraron los primeros fósiles característicos de esta etapa en la historia de la Tierra. Durante el periodo cámbrico, la distribución de las masas terrestres era muy diferente a la actualidad y estas se dividían en grandes cuatro bloques continentales, que es Gondwana, Laurentia, Siberia y Báltica. Y estos con el tiempo se fueron desplazando debido al movimiento de las placas tectónicas. Gondwana pues estaba situado cerca del Polo Sur y era el supercontinente más grande del periodo cámbrico. Este incluía lo que hoy es Sudamérica, África, la Antártida, la India y Australia. Laurentia pues se encontraba en el hemisferio sur, cerca del Ecuador, y estaba rodeado por mares pocos profundos, o también llamados mares epicontinentales, que estos son los que cubrían gran parte de los continentes, pero estos no eran muy profundos y eran cálidos, lo que hacía que los rayos del sol llegaran hasta la profundidad, favoreciendo así la vida marina para la formación de la explosión cámbrica. Siberia, pues, era una masa terrestre que se encontraba separada y correspondía a lo que hoy es la región de Siberia, y durante este periodo se desplazaba lentamente hacia el norte. Por parte de Báltica, pues se movía en dirección a Laurentia y este desplazamiento jugaría un papel importante en las futuras formaciones de los nuevos supercontinentes. En los océanos, pues los océanos cubrían la mayor parte de la superficie terrestre y existían mares interiores pocos profundos que estos favorecían condiciones ideales para el surgimiento y sobre todo el desarrollo de la vida marina. Las masas continentales estaban separadas por amplias cuencas oceánicas, que esto facilitó sobre todo una gran diversidad de ecosistemas marinos.
Y en los movimientos tectónicos o la tectónica activa en el Cámbrico, pues los continentes estaban en constante desplazamiento, pues debido a la actividad tectónica. Se formaron nuevas cuencas oceánicas y algunas regiones continentales se hundieron bajo el agua, alterando la distribución tanto de mares y océanos. La actividad tectónica fue muy intensa, generando nuevos hábitats marinos y esto contribuyó a los cambios en la geografía del planeta. Debido a estos procesos de la Tierra durante el Cámbrico, como la actividad volcánica, las placas tectónicas y los mares que invadían los continentes, pues generó una gran variedad de ambientes marinos, lo cual fue importante para que la vida pudiera diversificarse mucho más rápido. La explosión cámbrica fue uno de los eventos más importantes en la historia de la vida, y esto fue debido a una combinación de diversos factores que ocurrieron al mismo tiempo, especialmente en los mares pocos profundos que rodeaban los continentes como Laurentia y Gondwana. Estos factores fueron mayor oxígeno en la atmósfera y en los océanos, las aguas cálidas y pocos profundos, la aparición de nuevas estructuras de animales como los exoesqueletos y la mayor presión evolutiva. Estos factores fueron la creación o las creaciones perfectas para que la vida se pudiera multiplicar y se volviera mucho más compleja, pero hablando solamente en la vida marina. Y debido a esto es que aparecieron la mayoría de los principales grupos de animales que conocemos en la actualidad, como los artrópodos, los moluscos y los cordados. En los cambios geológicos a lo largo del Cámbrico, los movimientos tectónicos alteraron la disposición de los continentes y océanos, y es lo que dio forma a nuevas costas y a cuencas oceánicas. En la actividad volcánica, pues hubo bastante, y es lo que ayudó a la creación de los hábitats en los océanos. Y en los mares interiores, pues fueron un lugar clave para la vida, lo que permitió la evolución de organismos en ambientes mucho más protegidos. En esta parte, pues tenemos la fragmentación de Pannotia, que pues era el supercontinente y este estaba dividido en los diferentes bloques que habíamos mencionado anteriormente. Esto hizo que los continentes quedaran separados por océanos y comenzaran a moverse en direcciones distintas. Esto fue pues debido al movimiento de las placas tectónicas. En la expansión de los mares epicontinentales, pues el nivel del mar aumentó por el derretimiento de glaciares del periodo anterior, inundando grandes áreas de los continentes. Estos mares eran ideales para la vida marina porque tenían agua poca profunda y esta era cálida. Los movimientos de los continentes pues flotaban a la deriva por causa de la tectónica de placas. Laurentia estaba cerca del Ecuador mientras que Gondwana se movía hacia el sur. Estos movimientos cambiaban la forma de las costas y estos abrían nuevos y cerraban océanos. Esto creó nuevos ambientes marinos en donde muchos animales pudieran evolucionarse, pero sobre todo que se pudieran adaptar. Y el clima cálido y sin glaciaciones, pues tuvo un clima más cálido y estable, sin grandes glaciaciones, y la atmósfera tenía más oxígeno, lo que favoreció la explosión de la vida marina. Esto, sobre todo, permitió que aparecieran organismos mucho más grandes, como los esqueletos, y también sistemas muchos más desarrollados. En la evolución de los animales, pues sabemos que esto fue debido a los diversos factores que se mezclaron, que se combinaron y que se dieron al mismo tiempo.
y eso se le denominó como la explosión cámbrica. Y tenemos los artrópodos, que los artrópodos son los trilobites y los anomalocaris, que son como los más comunes de ese grupo de animales. Vemos que los trilobites son la mayoría medían entre 3 y 10 centímetros y otros hasta los 70 centímetros. Los anomalocaris pues era de hasta 1 metro de longitud. Los cordados, el más común es la picaya, de aproximadamente 5 centímetros de largo. En los moluscos tenemos los bivalvos, los equinodermos, están los helicoplacoides y hay unos grupos que como tal no están del todo identificados, pero son esos que aparecen ahí. Entonces, el periodo cámbrico fue una etapa clave en la historia de la Tierra, en donde los continentes se separaban, el nivel del mar aumentó y se dieron formas a mares pocos profundos que estos permitieron el desarrollo de mucha vida marina. Entonces, gracias a estos cambios es donde ocurrió la explosión cámbrica, pues en donde aparecieron por primera vez muchos animales complejos. Entonces, el periodo cámbrico, más bien, fue el inicio de la vida tal como la conocemos hoy en la actualidad. Ahora mi compañera les va a hablar sobre el siguiente periodo, que es el periodo ordovícico, que es en donde veremos cómo esta vida se expande aún más, donde surgen nuevas especies y producen importantes cambios. Muy bien, ahora hablaremos sobre el periodo ordovícico. Este inició hace aproximadamente 488 millones de años y terminó hace 444 millones de años. Prácticamente tuvo una duración de 44 millones de años donde surgieron un sinfín de cosas muy significativas, muy relevantes y muy importantes que es necesario tener en cuenta. Entonces, veamos un poco más sobre este periodo. Ubicándonos en la tabla Cronos, podemos ver que este periodo se divide en 3 épocas, como son la época superior, época media y época inferior. Pero estas a su vez también se dividen en edades. La primera se divide en la Irnatiense, Catiense y Sapiense. La época media se divide en Darwiniense y Dapingiense. Y por último, la época inferior se divide en Floyense y Tremadociense. Pero ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué periodo ordovícico? Muy bien. Tenemos que el nombre ordovícico deriva de los ordovices, que esta era una antigua tribu celta que vivió en la región del país de Gales, que en este país es donde se encuentran la mayoría de los estratos de roca de este periodo, donde podemos ver estos fósiles. Entonces, pues si ahí se encuentran, pues es lógico que de ahí venga su nombre. Entonces, hablando sobre la forma de los continentes, pues con el solo hecho de ver la imagen nos podemos percatar que es idéntica a cómo estaba formado en el periodo cámbrico. Realmente no hay una diferencia. Pero por mencionar de nuevo, tenemos el continente más grande que era Gondwana, pero también tenemos Laurentía, Báltica, Siberia. Pero también en este periodo lo que sí es importante recalcar es toda esa cantidad de agua que podemos observar, ya que si se dan cuenta nuestro planeta Tierra en ese momento la mayoría eran masas de agua. Realmente la superficie terrestre era muy poca en comparación con ella. En los océanos tenemos que el océano más grande es el océano de Pantalasa, pero también tenemos otros como el Epetus o el océano Cante.
pero que en este periodo Gondwana se comenzó a dividir y dio paso también a otro periodo. De hecho, se considera que en este periodo es donde se ha tenido el mayor registro de cantidad de agua en la historia de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, suena lógico que los organismos aún siguieran confinados en agua, ya que la cantidad de oxígeno que había en nuestra atmósfera no era suficiente para permitirnos tener una vida en la superficie, ya que nosotros sabemos que sin oxígeno pues no podemos vivir. Pero no todo tiene que ser malo. Realmente esta cantidad de agua fue muy benefactoria para este periodo, ya que se conoce un evento llamado la radiación del Ordovícico, donde hubo una gran biodiversidad de organismos, de faunas, de especies increíblemente grande. Aumentaron cientos de especies marinas, de faunas. De hecho, se considera que el 12% de las especies del león fanerozoico se originó en este periodo. Y es que recordemos que el león fanerozoico a su vez se divide en tres eras. Y nosotros estamos hablando de la primera era, que es la era paleozoica, que a su vez se divide en varios periodos. Y que un solo de esos periodos abarca el 12% de especies realmente es demasiado, demasiado increíble. Pero también tengamos en cuenta que que toda esta cantidad de volumen de agua favoreció que hubieran cambios geoquímicos en la Tierra, generando así una composición de especies, que daría paso también a su vez que algunos organismos cambiaran o alteraran su estructura, teniendo así conchas o caparazones. Para aún hablando de animales invertebrados, no podemos hablar de otro tipo, ya que había ausencia de animales terrestres. Y veamos un poco sobre esta biodiversidad. Tenemos los hermosos, hermosos arrecifes de corales, hablando de fauna. Ya hablando de organismos, encontramos a los artrópodos. También a su vez tenemos a los moluscos, cefalópodos, nautiloideos. Tenemos los braquiópodos articulados. También por este lado podemos observar un poco al trilobite, al briosos, al equinodermos. Y es que esta gran variedad nos recuerda toda la maravilla de nuestra tierra. Pero hablando sobre el clima, por otro lado, podemos decir que el clima era tropical y bastante cálido. Pero que si nosotros lo comparamos a la actualidad, pues realmente para nosotros marca un cambio muy diferente, ya que las temperaturas que se consideran que habían era entre los 40 grados y 60 grados, que para nosotros pareciera de un calor inmenso, insufrible, pero que realmente para ese tiempo fue muy beneficioso, ya que supuso el crecimiento de muchísimas especies y una gran biodiversidad, como hemos venido hablando. Pero pues, todo tiene que llegar a su fin. Y pues el de este periodo se debe a una glaciación global que provocó la segunda gran extinción masiva de la historia de la Tierra, ya que aproximadamente el 60% de las especies marinas murieron. Por lo tanto, pues esta glaciación marca el final del periodo ordovícico, pero también es la pauta para el inicio de un nuevo periodo llamado periodo silúrico. Y muy bien, espero que este video te haya encantado y recordemos que estos dos periodos, cámbrico y ordovícico, son conocidos como los periodos de los invertebrados.
Por último, todas estas ligas te las vamos a dejar en la descripción de abajo, ya que si quieres investigar más puedes encontrar información ahí. Y sin nada más que agregar, hasta luego.